hoy vamos a hablar de algo muy importante para entender a profundidad por qué una traducción del Corán nunca va a ser una traducción completa. Eh, a pesar del esfuerzo tan grande que ustedes vieron ayer del equipo traductor, a pesar de todo ese trabajo que se hacía, que se hizo entre todos, entre el corrector de estilo, que fue mi esposo Said Pedraza, el traductor que fue Isa García, el corrector desde la Sharia y desde la legislación que fue Ana Esquevedo, la correctora ortotipográfica. A pesar de todo ese trabajo, eh, digamos que una de las cosas que ustedes tienen que tener presentes es que siempre se remarca que el Corán en cualquier idioma o una traducción del Corán no es el Corán mismo. Con la palabra que quiero explicar hoy, espero que quede más claro la razón de esta frase que siempre estamos remarcando los musulmanes. Entonces, bueno, Bismillahirrahmanirrahim, todas las bendiciones son para el profeta Muhammad, que Allah subhanahu wa ta'ala derrame su paz y sus bendiciones sobre el último profeta y mensajero Muhammad, su familia, sus compañeros y todo aquel que le siga en el camino recto hasta el día del juicio final. Amén. Vamos a hablar de la palabra Iqra. Pero para entender la palabra Iqra, primero tengo que hacerles un pequeño paréntesis histórico. Tengo que contarles cómo fue la revelación de esta palabra. Iqra es la primera palabra revelada del Corán al profeta Muhammad, según lo creemos nosotros los musulmanes. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tenía la edad de aproximadamente 40 años y él ya acostumbraba a hacer un retiro espiritual en el mes de Ramadán. Este retiro él se compraba avena y agua y se dirigía hacia la montaña An-Nur. An-Nur significa la luz. Es una de las montañas que rodea Meca y por el camino siempre acostumbraba a dar algo de caridad, siempre entregaba algo de caridad y luego subía a la montaña y en alguna de sus cuevas se refugiaba. Le gustaba especialmente la cueva de Jirá, que era una cueva pequeña, y le gustaba estar allí en contemplación. Allí duraba varios días separado del mundo y luego regresaba a su casa. Esta era una costumbre que no solo llevaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que algunas de las personas de los Quraysh también lo hacían y por esto la montaña An-Nur era muy famosa y habían varias cuevas que eran utilizadas por varias personas. También las personas pobres de la ciudad tenían como costumbre pasar al frente de estas cuevas para que sus habitantes les brindaran algo de comer. Entonces había todo un entorno de caridad y de contemplación y de reflexión en torno a este retiro. ¿Eh? Y esto es una herencia del padre Abraham que había aún en las épocas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Meca. Entonces, este retiro espiritual, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo durante su edad adulta y en el año 40, alhamdulillah, le sobreviene la revelación. Él estaba en la cueva del Gira, en esta contemplación, estaba solo, no había ninguna de las personas que acostumbraban de pronto a estar en otras cuevas o de estas personas que pasaban buscando caridad, sino que él estaba absolutamente solo. El Sheikh Safi Ar-Rahman al-Mubarak Funi, que para los que no saben es el Sheikh que es el escritor y autor de El Néctar Sellado, una de las biografías del profeta, nos dice que según las fuentes más confiables fue el 10 de agosto del 610 o el 21 del mes de Ramadán. Eh, Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba allí, eh, él siente algo, él siente una presencia, él siente que algo está en la cueva y además nos relata en varios hadices que la cueva se oscurece por completo. Pues ustedes imagínense que en Meca el sol es tan fuerte que se refleja en el suelo. No sé si han estado en tierra caliente donde el pavimento a veces se pone tan caliente que refleja la luz del sol y parece un espejo. Bueno, estaban en el día, pero la cueva se oscureció y él sintió un gran temor y él entonces siente la presencia del ángel Gabriel. Al ángel Gabriel nosotros los musulmanes lo llamamos el Espíritu Santo, ¿sí? Al Ruja Kudus, el Espíritu Santo. Y el ángel Gabriel le dice, Iqra, le da la orden. Esto es en Ammar, que es el imperativo del árabe, y le dice, Iqra. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice, yo no sé leer.
Y el ángel Gabriel vuelve y le repite, Iqra. Y el profeta Muhammad, con un temor absoluto en su corazón, dice, yo no sé leer. Y el ángel Gabriel lo coge, lo sacude. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam relataba que lo sacudió hasta sacarle toda su energía, o sea, lo drenó por completo, lo suelta y le dice por tercera vez, Iqra. Y ahí viene la revelación de toda la ley, ya que se las voy a leer en árabe porque es importante que la escuchen en árabe. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Khalaqa al-insanu min alaq. Iqra wa rabbukal akram, que traduce, lee en el nombre de tu Señor, el que te ha creado, te creó de un coágulo, lee que tu Señor es el más amable, el más querido. Los voy a leer en la traducción de Isa García, ese es el capítulo número 92 y son los primeros versos que se revelan del Corán. Entonces dice, es el capítulo 96. Lee, oh Muhammad, en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. Creó al hombre una célula embrionaria. Lee que tu Señor es el más generoso. Entonces vamos a trabajar con las palabras en árabe y con la traducción al español para que puedan entender un poco esto. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dicen Iqra, él dice, yo no sé leer. Y es porque el profeta sallallahu alaihi wasallam era iletrado, efectivamente. Muchos de sus biógrafos, hay un debate sobre si el profeta sallallahu alaihi wasallam después de la época de Medina aprendió a leer y a escribir y, digamos, murió sabiendo leer y escribir. Hay otros biógrafos que dicen que no fue así, que él se mantuvo iletrado durante toda la vida y que esto también es una protección de la revelación porque con esta forma, digamos, no se podía acusar al profeta sallallahu alaihi wasallam de escribir el Corán porque simplemente no sabe escribir, ¿cierto? Es un debate que se presenta, pero independientemente de él, siempre se reconoce que en la época de Meca y a esta edad de 40 años, que es cuando inicia la revelación, él no sabía leer. Entonces, ahí sí está, todos los biógrafos están de acuerdo en que en este momento en que se revela esta ley, no sabe el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam leer. Entonces, cuando le dicen Iqra, y él dice, yo no sé, y nosotros la traducimos como lee, ¿cierto? Iqra, lee, parece lógico, pero es que ustedes tienen que entender que desde la teología esto es muy importante porque cómo a la Subhanahu wa Ta'ala le va a mandar una orden a alguien que no es capaz ese alguien de cumplirla. Si hiciéramos esto, si creyéramos que Allah Subhanahu wa Ta'ala ordena lo imposible, estaríamos cambiando mucha de la creencia islámica. Miren, y es una palabra que es un verbo, no estamos hablando de los nombres de Allah Subhanahu wa Ta'ala, no estamos hablando de otras cosas, sino de un verbo de la lengua árabe. Entonces, si el ángel Jibril le da esta orden al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de leer, sabiendo que Allah subhanahu wa ta'ala, que es el Todopoderoso, sabe que su siervo Muhammad no sabe leer, ¿cómo es que le da una orden que él no puede cumplir? Allah no nos pide más de lo que podemos hacer. Esto es una norma muy importante en el Islam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que Allah no nos exige más de nuestras propias posibilidades. Entonces, ¿cómo le iba a pedir a él que leyera si era analfabeto? Y aquí viene el asunto de esta palabrita. Iqra no solo significa leer, también significa recitar. Cuando el ángel Jibril le dice a Muhammad, Iqra, no le está diciendo lee, le está diciendo recita. Pero en todas las traducciones del Corán, de sus significados al español, leemos la traducción tal como la he leído acá en el Corán, en la traducción de Sheikh Isa García, lee. Entonces ustedes me dicen, pero bueno, ¿y por qué? ¿Cómo así? Porque el árabe es una lengua polisémica. Polisémica quiere decir que tiene múltiples significados. Tiene varios significados, el mismo verbo puede significar varias cosas, pero además tiene niveles de significados. Tiene unos más superfluos, otros más profundos y aparte, digamos, la forma como está la gramática dispuesta permite que a veces se creen otros significados de acuerdo a la gramática, de acuerdo al balaj que tiene, a la semiótica. Entonces, una de las cosas que sucede con el árabe es que cuando tú traduces el significado del Corán, encuentras el significado de acuerdo a la intencionalidad que estás tratando. Entonces, miren que la traducción dice lee y tenemos unos paréntesis que dice, oh Muhammad, porque
en esta historia que yo les acabo de narrar, cuando desciende el ángel Jibril y le dice Ícara, es bastante claro que le está hablando al profeta Muhammad. Si tú conoces la historia, si tú conoces la parte de la revelación, pues simplemente dices, pues le está diciendo al profeta Muhammad, ya, simple, ¿cierto? Pero como el Corán debe ser un texto autoexplicativo, es decir, que no necesita más explicaciones que él mismo, entonces entre paréntesis se pone "Oh Muhammad" para aclarar que se está hablando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el Corán de Isa García, de hecho, tiene un pie de página que se los voy a leer. Dice, el significado del verbo ikra en árabe es profundo. No solo significa leer, sino también recitar y repetir, que son de las formas de aprendizaje más antiguas y universales que conoce el ser humano. Una de las cosas importantes es que ikra reúne las dos formas de aprendizaje esenciales de los grupos humanos. Leer, que es la forma escrita, que actualmente domina en Occidente, y por el cual se establece todo el sistema académico de universidades, colegios y este sistema formal que tenemos y que se basa y se fundamenta en el hecho de la alfabetización temprana, es decir, la alfabetización de niños. Y por otro lado, al saber qué significa recitar, también recopila la forma de aprendizaje de la narrativa oral, que es la que llevan los pueblos originarios y la que hemos llevado los seres humanos por mucho tiempo en nuestra historia. Entonces recuerden que toda esta forma de estudio formalizado que tenemos hoy es muy reciente en el tiempo. Antes los filósofos, los grandes eruditos siempre estudiaban con sus estudiantes sentados alrededor que escuchaban lo que el profesor decía y luego lo repetían a su vez en sus aldeas, en sus grupos o se volvían ellos mismos maestros. Repetir, recitar, en el sentido de repetir, es la forma que acoge la tradición oral. Así que Ikra, este pequeño verbo, reúne las dos formas de aprendizaje en la que todos los grupos humanos aprendemos. Es así de simple. Es un verbo muy poderoso porque te está diciendo, sea que tú pertenezcas a una cultura de aprendizaje formal y de alfabetización temprana como la occidental, lee. Y si tú aprendes en una cultura de origen, de otros orígenes, en donde la oralidad es lo más importante, va a ser recita. Y aquí está el secreto de por qué en las traducciones del Corán al español se escoge traducir la palabra ikra como leer. Se escoge poner lee, porque en nuestro sistema de educación es lo más común leer o leer antes que recitar. Y se entiende el contexto de lo que estamos hablando. Lo que decía Shakisa García son decisiones traductológicas que nos llevan a entender profundamente el significado. Pero si, por ejemplo, en el debate que decíamos ayer, o el debate no, la sugerencia que decíamos ayer de traducir el Corán a lenguas indígenas, una de las primeras cosas que tendría que cambiar o que probablemente tendría que cambiar sería el significado de Ikra a la lengua indígena. Entonces, en la lengua indígena ya tendremos que analizar qué pesa más, la lectura como sistema educativo o la recitación y la memoria oral como sistema educativo. Y en esa medida se tomaría una decisión de traducción. Eh, cuando Ángel Jibril le dice a Muhammad, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y Corán, ¿cierto? Le está diciendo repite. Entonces ustedes dicen, bueno, pero pues si le está diciendo repite o recita, ¿cierto? Le está diciendo tres cosas distintas. Lee, repite, recita. Cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres. Haz cualquiera de las tres. Por eso es tan grave o tan profundo que el profeta Muhammad le diga, yo no sé Ikra, ¿cierto? Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero si le está diciendo que repita, entonces, pues, ¿por qué el profeta Muhammad se niega si repetirlo puede hacer cualquier persona, ¿cierto? Lo que sucede es que la recitación en el mundo árabe es una de las formas de arte que ellos mantienen aún inclusive hasta los días de hoy. La poesía árabe es catalogada como la mejor de todo el mundo porque tiene que ver no solo con las palabras y el sentido con las que se escriben o el sentimiento que transmiten, que es lo que hace la mayoría de la poesía, sino también con las formas gramaticales que pueden desarrollar. Entonces, cuando el profeta Muhammad vivía en la tierra de los árabes y en la tierra de los grandes poetas árabes y los grandes los declamadores, ¿sí? Y estos recitadores pues tenían unas formas de recitar absolutamente bellas y él nunca fue un recitador.
nunca fue alguien que se expresara en público. Él no era conocido por hablar en público, ni por tener estas grandes respuestas, ni por ser una persona de pronto sagaz o de lengua floreciente, no. Él era una persona muy reservada. Entonces, cuando el ángel Jibril le dice al Ícara, también le está diciendo recite o repita, pero él también se está negando a esas dos posibilidades, porque él mismo se reconoce como que él no es un gran recitador y no domina este arte de la recitación que dominaba en el pueblo árabe. De hecho, uno de sus compañeros más cercanos fue Hamza, el león del Islam, ¿cierto? Y Hamza, aparte de ser grande, fuerte, un gran guerrero, pues para llamarse el león del Islam, tienen que imaginarse la clase de figura imponente que era. Aparte de eso, él era conocido como un gran recitador. Y en la familia Abdul Muttalib, la familia a la que pertenecía el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, habían varios recitadores famosos, digamos, dentro de los mecanos. Entonces, que a él le dijeran recita, es como si yo cogiera a alguno de ustedes que de pronto no sabe y le dijera, bueno, me recita el Corán con Tajwid ya. Ustedes van a decir, no, yo no puedo. No, es que me lo tiene que recitar. También te están pidiendo una cosa difícil. Cuando se revela el siguiente, lo que sigue, porque siempre, las dos primeras veces el ángel Jibril solo le dijo Ícara. Ícara está en modo imperativo. Y cuando en el árabe se habla en modo imperativo, primero se le está hablando en segunda persona, es decir, se le está hablando a un otro que tú ves. Y segundo, es una orden que no admite ni siquiera una contravención. Por eso el hecho de que el profeta Muhammad también diga, yo no sé, es tan grave porque es como negarse a algo que te están ordenando ya, de primer plano. Para ponérselos en términos más coloquiales, es como cuando si usted estuviera en el ejército y un coronel le dice, bueno, hágame 20 lagartijas, y usted le dice, no, yo no puedo. Si usted, no, ¿cómo así que no puede? Hágamelas ya. Entonces, esa orden que está en modo imperativo es muy importante cumplirla y el profeta sallallahu alaihi wasallam tiene tanto miedo que contraviene una orden que viene en modo imperativo en el árabe. Cuando el ángel Jibril dice, Ikra, bismi rabbika alladhi khalaqa, ¿cierto? Khalaqa al-insanu min alaq, Ikra wa rabbukal akram. Cuando esto se revela, escuchen la sonoridad y yo por eso se los estoy leyendo en árabe. Alaka es una palabra y akram es otra, pero hacen un juego de sonido. Esos juegos de sonido eran muy importantes en estas declamaciones que les estoy comentando que tenían en cuenta que eran muy famosas entre los árabes. Entonces, cuando se revelan estas tres primeras aleyas, además de la gramática que tienen dentro de ella, que es precisamente, es de verdad que es muy mashallah, hay una cosa teológica y es uno. Alá no te pide imposibles. Al profeta Muhammad no se le estaba pidiendo que leyera porque eso es imposible para alguien iletrado como él, sino que se le estaba pidiendo que repitiera lo que el ángel Gabriel decía, que es mucho más sencillo y que es algo que sí podía hacer, a pesar de que no tenía las dotes para ello. Y eso implica que Allah subhanahu wa ta'ala a veces nos pone cosas difíciles para nosotros, pero que nos van a llevar a mejorar nuestras cualidades. Y segundo, dice, Rabbuka es uno de los nombres de Allah, es Rab, el Señor. Entonces ya nos está revelando lo que sería la teología del señorío, ¿cierto? Y también nos habla también del Señor como creador. Khalaqal insanu min alaq. Creó al ser humano de una célula embrionaria, de un coágulo de sangre. Entonces también nos está hablando del creador, que es otro concepto teológico. Y Krawa Rabbuka repite otra vez a Rab, ¿cierto? El nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, a Rab, al-Akram, es el más generoso, que es otro de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, en estas tres aleyas tenemos una parte teológica sobre cómo vamos a entender a Dios en el Islam de una forma muy, muy, muy profunda. Y aparte tienen una sonoridad y una forma gramatical que rompió, digamos, como varios esquemas que habían en la poesía árabe en ese momento. Entonces, para que ustedes vean cómo esas tres aleyas, que son con las que inician la revelación, y especialmente la palabra Ikra, empiezan una renovación del lenguaje árabe a niveles gramaticales. Y es una renovación y es una forma que no se entiende en el español.
y en otros idiomas, de hecho, ¿sí? Porque de hecho, por ejemplo, el hecho de que dice, creó al hombre una célula embrionaria, lee que tu Señor es el más generoso, ya le quita la sonoridad. Mire cómo suenan en español y cómo suenan en inglés. Creó al hombre de una célula embrionaria, lee que tu Señor es el más generoso. Jalakal insanu min alaq, ikra wa rabbukal akram. ¿Sí ven? No hay ni punto de comparación. Entonces, este tipo de cosas, digamos que la charla va a mostrarles cómo desde una sola palabra podemos entender por qué el Corán no se traducen sus significados, ¿sí? Para que ustedes vean la profundidad que muchas veces no entendemos en otros idiomas y que juzgamos un poquito con apresuramiento ciertas decisiones traductológicas de las traducciones que hay del Corán al español. Es verdad que muchas fueron hechas con mala intención, pero igual fueron trabajos que se realizaron con seriedad, buscando precisamente en estos significados polisémicos del árabe cuál era el más negativo para ponérselo ahí. Entonces también hay un trabajo negativo, pero lo hay. Y una de las cosas que queremos resaltar con esta charla es que ustedes vean que cuando se traduce se pierde muchísimo. Una de las hay muchísimas suras, yo soy súper aficionada a la gramática árabe, pero una de las que más me gusta es la Surat al-Ma'un, que es una de las últimas, las suras últimas, las suras de las que nosotros llamamos cortas, de Juz Amma, guardan grandes cambios gramaticales en el árabe porque fueron de las primeras que se revelaron. Entonces, cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que era este hombre iletrado y que no sabía recitar a este nivel que mantenían los árabes, salía con estas palabras, los árabes quedaban súper sorprendidos porque decían como, wow, se inventó otra forma de poner el verbo, se inventó otra forma de utilizar, bueno, no lo decían así, pero jumla ismía, cosas por el estilo que ellos no habían usado a pesar de ser, digamos, los expertos. Y por esto, cuando nosotros decimos que el Corán solo está en árabe y solo se entiende en árabe, se refiere a estas cosas. Surat al-Ma'un, que es una de las suras últimas, dice en su última leya, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, y niegan la ayuda mínima. Siempre se traduce así, siempre se traduce como la ayuda mínima, ¿cierto? Y de hecho esa es la palabra, al-Ma'un es la palabra que le da el nombre a la sura. Al-Ma'un, esto lo traducen, miren que es una palabra, ¿no? Al-Ma'un. Y lo traducen como la ayuda mínima, lo traducen como un concepto, porque no hay forma de decirlo de otra manera. Al-Ma'un es un concepto en árabe que significa, digamos, en español lo que significa es ayuda mínima, pero esa ayuda es lo mínimo que tú puedes hacer por otra persona. A alguien se le cayeron los papeles, tú tienes la capacidad de agacharte y recogerlos. Eso es al-Ma'un. Tú vas por la calle y alguien está súper triste y de pronto tú le sonríes y esa persona se puso alegre y feliz. Eso es al-Ma'un, ¿sí? Al-Ma'un ni siquiera tiene que ver con el dinero. Cuando decimos la ayuda mínima, muchas personas se piensan como que de pronto en respaldar la comida de alguien que está necesitado de alimento, en respaldar a los huérfanos, en de pronto ayudar a las personas más necesitadas y pensamos de alguna manera siempre en ayudas económicas o en bienes materiales. Pero al-Ma'un tiene el nivel emocional y espiritual. A veces la ayuda mínima quiere decir escuchar a la otra persona, de escucharlo, que se va a desahogar de todos sus problemas y de todas sus cosas. Y eso es al-Ma'un. Entonces, ese concepto se pierde cuando lo traducimos al español. Y es algo que ustedes tienen que, digamos, comprender que por más buena que sea la traducción, digamos, siempre se va a perder una parte, siempre. Una de las cosas importantes que hay, digamos, en este asunto, es que el ICRA, que es esa forma que resume la forma de aprendizaje del ser humano, o sea, es que ahí está también el concepto de la ay, ya se me traba la lengua, universalidad del Islam, universalidad del Islam, que el Islam es para todos, porque si tú eres una persona de tradición oral, vas a poder estudiar el Islam. Si eres una persona de tradición escrita, vas a poder estudiar el Islam. Ese es otro concepto que encierra solo esa palabra.
Y una de las cosas que también lo decía Isa García ayer es que reflexionar sobre el hecho de que la primera orden que se le da al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la orden de aprender, de recitar, de repetir, de leer, que es una orden que busca el conocimiento. Cuando se le dice así, lo que se le está diciendo es, vea, aprenda. Y es muy importante que resaltar que no es la primera orden, no es crea, no es cree en Dios, no es aquí estoy, cree en este ángel que te estoy enviando. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al principio ni sabía que era un ángel, él sabía que era una presencia, que era un algo, y que nos está mostrando el mundo del oculto, ¿sí? El mundo del oculto, que en este caso se revela con el ángel Jibril, bismillah, perdón. El mundo de lo invisible es el mundo que nosotros como humanos no vemos, pero que sin embargo creemos que existe. Para nosotros los musulmanes están los ángeles y los genios creados de fuego y los ángeles creados de luz que nos precedieron en nuestra creación, ¿verdad? Entonces, cuando sucede esta revelación, también está el asunto de creer en el mundo de lo invisible. Y por último está el asunto de la reflexión. Miren que el ángel Gabriel se le hubiera podido aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se le hubiera podido aparecer en la mitad de la Meca, ¿cierto? O en la mitad del mercado, o en algún lugar, pero se le aparece en un lugar lejano, solitario, donde también él estaba en un estado contemplativo, donde buscaba un análisis de las cosas que lo rodeaban, una reflexión acerca de su vida, y ese hecho también nos lleva a pensar que como musulmanes debemos, y sobre todo cuando nos convertimos al Islam, debemos buscar esta reflexión y este análisis. A veces somos muy imprudentes en hablar, en actuar, en hacer, y no tomamos el ejemplo del profeta Muhammad en esta primera revelación. Entonces, el hecho de que la palabra Ikra, que es estudiar, en estos tantos niveles que ya les he explicado, se ha revelado en un ambiente de calma y tranquilidad, también nos muestra que cuando tú estás buscando ese estudio, también debes buscar un ambiente que sea acorde a ese ambiente que existía cuando se reveló la primera palabra. ¿Listo? Esta era la charla hoy, es súper cortica para que la reflexionen. Así como les he nombrado Ikra, así como les he nombrado al Maún, así como les he nombrado, una de las cosas que más me impresionó cuando aprendí árabe, y se las voy a leer, es esta. La última sura, An-Nas dice, Bismillahirrahmanirrahim. Dice, bueno, me toca leerla completa para darles un contexto porque no puedo sacarla sola leía. Dice, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Entonces dice, resumen, voy a leer de la traducción porque lo mejor siempre es leer de las traducciones que tenemos a mano y no traducir de nuestras propias palabras. Di, me refugio en el Señor de los seres humanos, en el Rey soberano de los seres humanos, en el único Dios de los seres humanos, de la maldad del demonio susurrador que huye, que susurra en los corazones de los seres humanos y existe entre los jinn y entre los seres humanos. La primera vez que yo leí una traducción del Corán decía, me refugio, todo, y existe entre los jinn y entre los seres humanos, pero decía era, y entre el mal de los jinn y los seres humanos, y yo decía, oh, pero qué tan malos son que me toca pedir refugio de los jinnes y de los seres humanos, o sea, yo decía, me toca pedir refugio de mis propios hermanos en la humanidad, o sea, como que tenaz, ¿no? Nos está diciendo algo profundo sobre el ser humano. Y cuando lo leí, cuando lo aprendí en árabe, que no solo pues lo recitábamos, sino que lo analizábamos y lo aprendíamos cuando mi esposo y yo estudiamos, decía exactamente min al jinna, que es de los jinnes, wan nas, y de la gente. Lo traducen como seres humanos, pero también significa la gente en plural. Yo sea como, ok, toca cuidarse de los seres humanos y de la gente. Eso es todo un concepto. Entonces hablamos ahí, por ejemplo, del concepto de si la gente nace mala o los jinnes nacen malos
o la sociedad los corrompe, que es todo una discusión teológica y filosófica súpermente larga que no nos vamos a detener aquí, pero está en esta parte, en esta ley. Es para que lo puedan como comprender de estas dimensiones que nosotros a veces perdemos en los idiomas español, en el idioma que nuestro, que es el español, ¿listo? Para terminar, les voy a contar una anécdota que me pasó en Egipto. Nosotros estudiamos Tajwid. Tajwid es el arte de la recitación. Mi Tajwid es súper malo. Yo no puedo pronunciar bien las palabras del árabe, las letras del árabe, los sonidos del árabe me quedan muy difícil y casi nunca recito en público. Ahí se los confieso. Pero cuando tú estudias Tajwid, te mandan una leya o un grupo o una sura corta y tú te la tienes que memorizar para la siguiente clase. Esa es la tarea. Entonces, en una clase me mandaron a memorizar y yo ya tenía mi sura memorizada y llegué a clase todo feliz y el profesor me dijo, Caroline, y dijo, señor, Ícara. Y yo, ¿qué? Me dice, Ícara. Y yo, y nada, ¿cómo por qué? Me dice, Ícara. O sea, y yo, bueno, está bien. Y yo toda elegante saqué mi Corán, abrí mi Corán y en lugar de recitarle de memoria, leí lo que estaba, las aleyas del Corán que eran de tarea. Claro, cuando yo estaba así y cuando levanté la mirada, ese hombre le salían llamitas por los ojos de la rabia que tenía tan infinita, pobrecito mi profe. Y yo dije, pero yo qué hice, y él me dijo que Ícara, o sea, él me dijo, lee, ¿no? Y el señor me dijo, ¿por qué no hizo la tarea? Y yo, pero si yo hice la tarea, yo me aprendí las horas y dicen, ¿por qué no la hizo? Y yo no, al wajib, me decía al wajib la tarea. Y yo, no, es que yo sí la hice. Y me mandó con la directora. Y con la directora me dijo, bueno, pero ¿por qué no aprendiste la sura de memoria si tú ya sabes que en Tajwid se recita? Yo le dije, yo sí me la sé, es que él me dijo que leyera. Y yo le decía, Ícara. Y ella me decía, por eso, o sea, Ícara. Y yo, o sea, él me dijo, Ícara, lee. Y ella me decía, por eso, Ícara. Entonces hasta que ella como que de pronto algo le hizo un clic en la cabeza y me dijo, no, hablemos en inglés porque hablábamos en árabe. Me dice, él te estaba pidiendo que recitaras. Y yo le dije, no, porque me dijo, Ikra is read, es leer, es leer. Y ella me dijo, no, Ikra es recitar, me lo dijo en inglés. Y yo, ya entendí. Todo se debía a que cuando él me dijo Ikra, pues me estaba dando la orden de que recitara la tarea y yo pues saqué el Corán y se la leí, pues obviamente es como si a ti te hubieran pedido aprenderte la tabla del 3 y en lugar de aprenderte la sacas el cuaderno y empiezas 3 por 1, 3 por 2, 6, pues era una grosería muy grande con el profesor, pero fue porque yo tenía tan interiorizado el concepto de Ícara, cómo leer, que no lo concibía como recitar y fue un malentendido muy básico que pobrecito le costó a mi profesor una úlcera, pero que demuestra cómo nosotros interiorizamos tanto los significados en español que nos perdemos la polisemia de todos los términos que existen en el arte. Con este tipo de cosas podemos seguir y seguir y seguir poniendo ejemplos. Al-Fatiha resume casi toda la teología del Islam. Entonces, realmente si aprendemos Al-Fatiha y la analizamos y la comprendemos, podemos entender cómo entendemos a Dios desde el Islam. Las suras cortas nos enseñan muchísimo de teología, las suras largas nos enseñan sobre fiqh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la verdad es que nos pasaron muchos cachos con mi esposo por allá estudiando porque la interiorización del español y los conceptos árabes es difícil. ¿Listo? Bueno, hasta aquí la charla. No sé si tienen preguntas. Si tienen algunas preguntas, voy a leer comentarios. Ramón dice, ¿era un libro que iba a leer o a repetir que el ángel le decía? Bueno, ya expliqué que era lo que le pedía era recitar, leer o recitar, ¿cierto? Alhamdulillah. Carmen, qué bueno que estás aquí. Por fin pude conseguir el video en vivo. Sí, a veces se pierden, no sé por qué. Estos ejemplos buscan que ustedes entiendan por qué la labor de traducción es tan difícil y por qué a veces eligen unos significados sobre otros sin tener mala intención. A veces nos encerramos en unas discusiones que realmente son tan cortas, tan chiquitas, que cuando uno entiende realmente el árabe es profundísimo. Yo estoy estudiando árabe coránico y una de las cosas que más me sorprende es cómo el orden de las palabras marca el significado de las frases. Entonces es maravilloso.
Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Muchísimas gracias por estar tan juiciosos. La próxima charla es el lunes con el hermano Yusuf de Pasto, quien es la voz detrás de nuestros audiolibros, quien se ha hecho todo un estudio artesanal para poder grabarlos. Bueno, hermano de Montería, le podemos mandar su Corán sin ningún inconveniente, inshallah, y coméntenles a otros hermanos de esas ciudades que los estamos regalando para que se los ganen. La idea es que llegue el Corán a todo Colombia, ¿vale? Vamos a hablar de el audiolibro, cómo se hace un audiolibro y por qué hicimos el Corán en audiolibro. Eso tiene que ver con el contenido integrativo al cual estamos comprometidos en Maktaba como academia y como editorial. Muchísimas gracias para todos, muchísimas gracias hermano, un saludo también para el hermano que nos acompaña desde Ceuta, para todos ustedes que nos acompañan desde todas las partes de Colombia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.